La oposición democrática suscribió el Pacto por la Libertad y las Elecciones Libres. La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos permitirá renovar ahora las visas sin entrevistas. El diputado Freddy Guevara abandonó la residencia del embajador de Chile en Caracas, donde se encontraba en calidad de refugiado desde noviembre de 2017. El río El Limón, en el estado de Aragua, al centro de Venezuela, se desbordó nuevamente, como ocurrió hace 33 años. En deportes, Rubén Limardo se ha convertido en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama de la Esgrima. Cientos de manifestantes salieron este lunes a las calles de Bogotá a reclamar justicia por la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció tras ser víctima de la violencia policial durante un reciente arresto en la capital colombiana. Las disputas violentas comenzaron en la calle donde estuvo detenido Ordóñez antes de ser llevado a un hospital en el que se confirmó su deceso. Los dos policías acusados de ocasionar la muerte de Ordóñez estaban adscritos al comando asediado que debió ser defendido por un escuadrón antimotín para calmar la situación. El líder opositor ruso Alexei Navalny salió este lunes del coma inducido en el que se encontraba tras su ingreso el pasado 22 de agosto en el Centro Clínico Charité de Berlín, uno de los hospitales más grandes de Europa. Los especialistas no descartan que el abogado de 44 años presente secuelas luego de que se le envenenara con un potente agente neurotóxico de fabricación soviética. El líder opositor ruso, que llegó a Alemania después de pasar días en un hospital de la ciudad de Omsk, presentó signos de envenenamiento el pasado 20 de agosto. La justicia de Ecuador confirmó la condena de 8 años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa, pese a sus aspiraciones de participar en las próximas elecciones de febrero. Así lo ha asegurado la Fiscalía de ese país. En última instancia, un tribunal de la Corte Nacional ratificó la sentencia por corrupción con el voto de la mayoría y rechazó los recursos de casación interpuestos por los recurrentes. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, en sociedad con el Departamento de Seguridad Nacional, postergaron el periodo de vencimiento de las visas para los no inmigrantes y anunciaron que las entrevistas para su renovación no serán necesarias. La medida, que fue asumida el pasado 25 de agosto y que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, extiende por 24 meses la validez de los visados. La iniciativa busca favorecer a las personas que se han visto afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. La farmacéutica global AstraZeneca anunció este martes la suspensión de sus pruebas de vacuna contra el COVID-19, luego que un paciente sufriera un efecto colateral grave. La empresa, con sede en Londres, pausó los ensayos en fases finales de su potencial vacuna por la grave reacción de uno de los participantes en los estudios, según notificó el sitio especializado State News. Un portavoz de AstraZeneca señaló que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. Saludos. Esta semana fue noticia que luego de 33 años en el estado de Aragua, el río El Limón vuelve a desbordarse, causando pérdidas totales en las viviendas. Veamos. En el municipio Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, fue afectado este miércoles 9 de septiembre por el desbordamiento del río El Limón. Las viviendas no resistieron la fuerza del agua y muchos de sus habitantes se quedaron sin hogar. Sin embargo, este hecho también ocurrió hace 33 años, un 6 de septiembre. Según el exdirector de Protección Civil de este estado, Homero Rauseo, aseguró que las fuertes lluvias que se han registrado desde el 31 de agosto se concentraron en las quebradas de El Manguito, El Piñal y El Corral de Piedra, afectando distintas zonas como Caja de Agua y El Piñal. Además, las precipitaciones han dejado grandes daños materiales, pero no pérdidas humanas. Es lo contrario que sucedió el 6 de diciembre de 1987, cuando los deslaves del Parque Nacional Henri Pittier ocasionaron que al menos 100 personas perdieran la vida y otras familias sus casas. No solo fueron 100 personas muertas, sino también 300 heridos, varios desaparecidos y damnificados. Según fuentes oficiales, para ese entonces las inundaciones alcanzaron los 180 milímetros por 2 meses de precipitaciones. Además, se tuvo que evacuar a varios estudiantes de sus centros educativos, a diferencia de este 2020 que los alumnos estaban en sus casas como prevención por la pandemia de la COVID-19.
También fue noticia esta semana que el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, salió de la casa del embajador de Chile en Venezuela. Esto tras permanecer en este lugar 3 años por ser perseguido por la policía política de la administración de Nicolás Maduro. El diputado Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, abandonó este miércoles la residencia del embajador de Chile en Caracas. Guevara se encontraba refugiado en esta sede diplomática desde noviembre de 2017. El parlamentario solicitó la protección del gobierno chileno luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, leal a Nicolás Maduro, ordenara la anulación de su inmunidad parlamentaria. Luego de casi 3 años viviendo en la residencia del embajador chileno, Guevara aseguró que salió a la calle sabiendo que no es libre y que es un rehén como todos los venezolanos. El legislador se encuentra dentro de la lista de más de 100 personas a la que la administración de Nicolás Maduro le otorgó un presunto indulto. Con respecto a esta medida, Guevara aseguró que no es un indulto, es una decisión política de la dictadura. Guevara aseguró que está consciente de que no puede ni hacer todo lo que quiera, pero que está libre para una negociación en la cual no participó. Con respecto al posible llamado a unas elecciones parlamentarias en diciembre, el parlamentario indicó que no será candidato, ya que participar en el fraude es un error que solo beneficia a Nicolás Maduro. También fue noticia el pronunciamiento por parte de la organización no gubernamental Foro Penal, quien aseguró que continúan 333 personas privadas de libertad por motivos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, se pronunció este lunes sobre la reciente excarcelación de 110 presos políticos. Al referirse al tema, Romero recordó que en las cárceles venezolanas aún existen 333 personas privadas de libertad por disentir y adversar a la administración de Nicolás Maduro. Durante sus declaraciones, el abogado precisó que de las 110 personas liberadas la semana pasada, 53 eran presos de conciencia, 24 habían sido excarcelados, pero tenían procesos pendientes. 6 ya tenían libertad plena y otras 26 eran investigadas, pero no habían sido imputados. Romero indicó que Venezuela se mantiene como el país con más presos políticos de América Latina, superando a naciones como Cuba y Nicaragua. Se pudo conocer esta semana que más de 30 organizaciones políticas se unieron para firmar el Pacto de Libertad y Elecciones Libres. Un nutrido grupo de partidos políticos de la oposición venezolana suscribió este lunes el Pacto por la Libertad y las Elecciones Libres. A través de ese acuerdo unitario, las 33 organizaciones rechazan las elecciones parlamentarias convocadas por la administración de Maduro. En el pacto, las agrupaciones también anuncian una hoja de ruta para lograr el cambio político, social y económico en Venezuela. El objetivo es lograr una gran movilización que genere la presencia interna necesaria para alcanzar el cambio político anhelado por los venezolanos. Se lee en el texto del acuerdo. También se anunció que se seguirá haciendo presión para la liberación de más presos políticos y para construir puentes de diálogo con el sector militar. Otro objetivo del Pacto por la Libertad y las Elecciones Libres es el de consolidar la presión dentro y fuera del país para convocar una consulta popular en la que se medirá cuáles de todas las opciones pensadas para lograr el cese de la usurpación son las que cuentan con mayor respaldo. Esta es parte de la información que se desarrolló durante esta semana, pero continuemos el recorrido informativo en el interior del país. Iniciamos este resumen semanal desde el estado portuguesa, donde fue noticia el incremento de las fallas eléctricas tanto en número como en tiempo, lo que ubicó a Portuguesa entre los estados con mayor interrupciones en el servicio, según el Comité de Afectados por los Apagones. Son tan constantes las fluctuaciones y las fallas eléctricas o los cortes programados que durante la semana se registraron protestas de los vecinos que exigían que se restituyera el servicio en comunidades donde falló durante más de 12 horas, según o de acuerdo con las cifras ofrecidas por la organización que monitorea el servicio eléctrico en Venezuela. En Portuguesa durante el mes de julio se registraron 269 fallas. En el mes de agosto esta cifra aumentó a 1.000
367 cortes eléctricos y la situación ha empeorado durante el mes de septiembre. Esto ha sido denunciado por las organizaciones regionales. Los municipios más afectados son Sucre, Turén, Guanarito, Papelón y San Rafael de Onoto, en su mayoría con las zonas rurales. Sin embargo, las principales ciudades de esta región llanera, como lo son Acarigua, Araure y Guanare, no escapan de las interrupciones que se registran en el servicio. Con esta información vámonos de inmediato a hacer un recorrido por las demás noticias que se registran en el resto del país. En el estado Lara, los municipios foráneos son los que están más afectados por la falla de gasolina, específicamente el sector salud, pues las ambulancias no están contando con el combustible para ellos poder cubrir las emergencias. En este sentido, el Colegio de Médicos del estado Lara denunció que se le tenga que solicitar 1 litro de gasolina a cada paciente de los familiares que están recluidos en los centros de salud de estas zonas que son muy vulnerables y que están ubicados en diferentes puntos de todo el estado Lara. Asimismo, rechazaron el hecho de que recientemente en el municipio de Urdaneta tuvieran que hacer uso de un animal, específicamente de un burro, para poder trasladar a un paciente a la emergencia de uno de estos centros de salud. Los choferes de las ambulancias han manifestado su preocupación y rechazan el hecho de que cuando llegan a una estación de servicio no les permiten cargar el combustible como vehículos de contingencia, además que son priorizados. A juicio de esto, los guardias nacionales no les permiten hacer, violando por supuesto el decreto 089 de la Gobernación del estado Lara, que establece que estos vehículos son los primeros que deben cargar el combustible. Por esta razón es que ellos están solicitándole a los familiares 1 litro para poder tener la ambulancia cargada con gasolina, que son alrededor de 100 litros que se necesitan y activa en el momento de que se pueda presentar alguna emergencia. En el estado Lara, el tema de la gasolina se está agravando y sigue siendo noticia. Le invitamos a que usted continúe con más de este recorrido nacional informativo. Gracias por el contacto. Durante esta semana de cuarentena establecida para evitar contagios del COVID-19, dentro de las noticias más importantes están las denuncias que han realizado los habitantes de las diferentes comunidades de los 13 municipios de esta región en cuanto a las fallas persistentes en el servicio eléctrico. Ellos resaltan que pasan más de 6 horas sin poder contar con este servicio, situación que se ha ido agravando día a día, logrando el colapso de los servicios públicos. Por otra parte, es importante resaltar que las estaciones de servicio estuvieron funcionando esta semana, sin embargo, se pudieron observar largas filas por parte de los usuarios para poder surtir gasolina. Muchos explican que debieron retornar a sus hogares sin poder lograr poner gasolina en sus vehículos y muchos tuvieron que irse remolcados porque no tenían cómo regresar a sus hogares. Resaltan que es necesario que se aplique un plan de manera organizada, primero para evitar las aglomeraciones en las diferentes filas de las estaciones de servicio y segundo para garantizar poder surtir gasolina para poder movilizarse durante la semana de cuarentena amplia y de esta manera poder comprar los alimentos necesarios para continuar cumpliendo con el confinamiento necesario para evitar de esta manera el aumento de casos. Asimismo, es importante resaltar que se generaron protestas en varias estaciones de servicio debido al desorden que se generaba en las diferentes filas. Los usuarios explican que es necesario que se respete el orden de llegada para poder garantizar el hecho de poder surtir combustible y de esta manera evitar que se generen estas protestas. Asimismo, resaltaron que es necesario que las autoridades regionales se hagan actos de presencia en estas estaciones de servicio para poder poner orden en las mismas. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado Monaga reportó Mariana González Latú, PPI TV. Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. La noticia más resaltante durante esta semana ha sido la afectación del transporte público. Muy pocas unidades de transporte están prestando el servicio, entre ellas las que funcionan a gasoil, que han tenido medianamente apoyo en las estaciones. Tampoco ha sido continuo, sin embargo han realizado sus colas para poder ofrecer el servicio a la colectividad. En conversaciones con el presidente del Sindicato Bolivariano del Transporte,
resaltaba que no tienen apoyo ninguno con lo que es el surtido de la gasolina. Está afectado en un alto porcentaje los transportistas que no han logrado trabajar. Indicaban que al mes apenas 2 días a la semana estarían prestando el servicio y no rutas completas porque no alcanzan el litraje que le están colocando. De esta manera hemos observado cómo muchos ciudadanos se trasladan a realizar sus diligencias al centro de la ciudad caminando largas distancias. Por su parte, el apoyo del bus Trujillo, que son los buses del gobierno, también se han visto muy pocos en la localidad y en diversos municipios. Es así que ha estado deficiente el servicio del transporte público. Es la información que nosotros tenemos durante esta semana desde el estado Trujillo. Les reportó Mayra Linares. En el estado Zulia se vienen originando diversas precipitaciones durante esta semana, lo que ha afectado directamente a la costa oriental del lago, como es el caso del municipio Baral, por el desbordamiento de ríos, como son los ríos El 40, El Sitio, San Juan y San Joaquín, que afectaron al menos a 150 familias directamente por la crecida de estos ríos. Las autoridades se mantienen en constante monitoreo, ya que de continuar registrándose precipitaciones en estados como Lara y Trujillo, podrían originarse nuevos desbordamientos de ríos en el estado Zulia, por lo que las autoridades realizan un llamado a la ciudadanía a no lanzar desechos en los cauces de los ríos. Es la información más importante que se ha desarrollado durante esta semana en el estado Zulia. En el estado Falcón, la noticia más relevante de esta semana es un derrame de crudo en el golfete de Coro proveniente de una tubería marítima que se comunica con el centro refinador Paraguaná. Pescadores de la población de Río Seco denunciaron a través de un video la fuga de hidrocarburo al tiempo que exhortaron a las autoridades. Quien le está hablando es el vocero principal del Consejo de Pescadores de Río Seco y Coro. Como le dije ahorita, tenemos una gran preocupación. Escuchen el ruido inmenso que está haciendo este chorro de gas, de petróleo, que no sabemos absolutamente nada de qué es, porque hasta los momentos las autoridades no han venido para acá para que nos informen qué es lo que está pasando. El diputado falconiano Luis Stefanelli señaló que el derrame en el golfete de Coro podría alcanzar los 20.000 barriles de petróleo. En este caso, el derrame lo está ocasionando una fuga en la tubería que cruza la barbilla del golfete de Coro a la península de Paraguaná, que por cierto es marítima, pero que además se reportan fugas en el Paujizal, el municipio Buchevacoa, una finca que también fueron objeto de gravísimos daños ecológicos tierra adentro. Pero en este caso, que es un caso muy delicado, yo le pedí a algunos expertos que me calcularan cuánto podía haber sido el derramamiento y estiman entre 10.000 y 20.000 barriles de petróleo. Esta fue la noticia más destacada en el estado Falcón. Continúen con nuestro resumen semanal de noticias. Esta semana desde el estado Guárico fue noticia el pronunciamiento de productores agropecuarios, específicamente de la Asociación de Productores de esta zona del país. Todo esto una vez que la administración de Nicolás Maduro haya efectuado la exportación de más de 20.000 reses a Irak. Los productores de esta zona consideran que la oferta efectuada para este proceso no es el mejor y que el precio debe ser considerado para poder continuar con la exportación de ganado. Igualmente, ellos destacan que actualmente ha disminuido el rebaño de bovino al menos un 28% en esta zona del país. Todo esto debido a que actualmente cuentan con una población de ganado de más de 1.200.000 reses, cuando anteriormente poseían en el estado Guárico 1.600.000 reses. Actualmente la producción anual de carne equivale a unas 120.000 vacas que son distribuidas a las distintas zonas del país. Igualmente podemos mencionar que de acuerdo con la Asociación de Productores del estado Guárico, el consumo de carne también ha disminuido. Mientras una persona amerita 24 kilos anuales, actualmente una persona está solo consumiendo 4 kilos. Todo esto debido a que el poder adquisitivo de una persona y del venezolano no es suficiente. Con esta información los invitamos a continuar disfrutando de nuestro resumen semanal.
En el estado de Nueva Esparta, el tema de la salud sigue siendo el de principal relevancia, aun cuando su impacto se siente en todas las áreas. El registro de 4 médicos fallecidos en apenas 24 horas encendió las alarmas. Al respecto se pronunciaron el presidente del Colegio de Médicos y el gobernador del estado de Nueva Esparta. Sí, esta situación que estamos viviendo con la cantidad de trabajadores de la salud que se están enfermando, que están padeciendo del virus, ha hecho disminuir en el hospital en un 70-80% la capacidad de atención por parte de nuestros especialistas y nuestros médicos, tanto en el área donde llegan los pacientes con las patologías tradicionales o que vienen a solventar su situación de embarazo, como el área de COVID, en la cual en días pasados había apenas un enfermero atendiendo a los pacientes y no había médicos porque muchos están de reposo. Sabemos que la utilización de la política con esos salvoconductos, con esa pasividad en no tener el control real y hacer las pruebas necesarias para la entrada y salida de la isla, ha conllevado de que hoy seamos el estado mediante la densidad el más alto en todo el territorio nacional. El tema de los servicios, agua, electricidad, combustible sigue siendo también preocupante en la región insular. Es el reporte desde el estado de Nueva Esparta. En el estado de Anzoátegui, las noticias más resaltantes esta semana fueron las siguientes. La coordinadora regional del Foro Penal Venezolano afirma que los abusos policiales, las constantes restricciones y la impunidad ha estado a la orden del día durante el decreto de alarma por la pandemia del COVID-19. Este martes se celebraron 109 años de la canonización canónica Nuestra Señora del Valle. Se realizó una celebración atípica a puerta cerrada donde las autoridades religiosas y los feligreses elevaron su plegaria para que se halle de una manera muy pronta una vacuna que erradique el COVID-19 y una solución política que atienda la emergencia humanitaria compleja en nuestro país. El magisterio se reunió para ratificar que no hay condiciones para el inicio de clases convocados para el próximo 16 de septiembre. Afirman que sus bajos salarios no le permiten comer 3 veces al día, comprar equipos de bioseguridad que eviten la propagación del COVID-19, así como también equipos tecnológicos que le permitan conectarse con sus alumnos. La Cámara de Comercio de Barcelona reporta pérdidas económicas a raíz de la escasez de combustible. Los horarios en la fase 7+7 afirman que no les convienen. Es por esto que elevan un exhorto a las autoridades para que se haya de manera muy pronto una solución a la crisis económica que se vive en nuestro país. Estas fueron las noticias más resaltantes en el estado de Anzoátegui. Les reportó Jesús Rafael Salazar. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue el arresto y la golpiza que recibió un odontólogo identificado como Williams Arrieta en una estación de gasolina. Todo esto pasó porque el profesional de la salud estaba reclamando las irregularidades y la corrupción que se registra en las estaciones de servicio del estado Bolívar. Luego de más de 24 horas de detención arbitraria, el Tribunal Cuarto de Control del estado Bolívar decidió que el odontólogo tendría libertad plena, sin restricciones. Además, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura para los funcionarios integrantes de la Policía Nacional Bolivariana que propinaron la golpiza a Arrieta. La defensa del odontólogo informó que solicitaron a la justicia venezolana medidas de protección para el doctor y toda su familia, pues temen por su seguridad. Toda esta semana, desde el día de su detención, sus familiares y amigos han estado reclamando, tanto por redes sociales como frente a la sede del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, la libertad del odontólogo. En sus palabras textuales, él dijo que quienes lo agredieron lo hicieron por miedo y resentimiento y alegó que él no quería más eso en Venezuela. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Bolívar sobre la noticia más destacada de la semana. Y con esta nota finalizamos este recorrido nacional, pero veamos qué fue lo más destacado en materia deportiva y espectáculos. Estas son las informaciones deportivas más destacadas durante esta semana.
Empezamos hablando de esgrima porque el venezolano Rubén Limardo ingresó al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima para convertirse así en el primer venezolano y en el segundo latinoamericano después de Ramón Fons en ingresar a este selecto grupo. El campeón olímpico en Londres 2012 ofreció una rueda de prensa durante esta semana para hablar lo que significó para él entrar a este Salón de los Inmortales. Vamos a escuchar a continuación sus palabras. Esta noticia me motiva más porque quizás ellos en un futuro entenderán que lo que yo estoy haciendo es por Venezuela, por mi familia, por ellos y por este equipo, ¿no? Y creo que ese es el valor más importante que yo le doy a este triunfo. Más allá de que estoy en el Salón de la Fama, es eso, pues el sacrificio y todo lo que hemos hecho para que esto se de verdad que es muy bonito para mí, por eso lo comparto con toda Venezuela, en especial con mi estado Bolívar, mucha gente que me apoya y se lo comparto porque este triunfo no solamente es mío, es de todos. Para yo llegar ahí, muchas personas pusieron su granito de arena, me apoyaron muchísimo y de verdad para mí es un honor. Representar a Venezuela y llevarle en mi corazón a cualquier evento, a cualquier competencia, es lo más importante. Ha sido difícil ese tema, yo he luchado muchísimo a profundidad, pero sabes, cuando no tengo el poder, cuando no tengo los recursos, no lo puedo dominar, no depende de mí. Nos hemos cansado de luchar por la situación del gimnasio, nos hemos cansado por la situación del material. El Instituto de Deporte no hace nada por el Estado o no hace nada por el deporte del Estado Bolívar. El deporte del Estado Bolívar está en el suelo y, o sea, no voy a decir mentiras, o sea, no hace falta decir algo que se vea a simple vista, simplemente el gimnasio de esgrima. Veamos cómo está el gimnasio de esgrima. Entonces esto lo he manifestado yo muchísimas veces. Yo no sé qué ha pasado porque en alguna oportunidad el Ministerio del Deporte hizo un aporte, pero ellos después decían que eso le compete al Estado Bolívar. Entonces yo no sé a quién acudir porque cuando voy para el apoyo de la gobernación nadie sabe nada. En una oportunidad mi papá estuvo cuidando el gimnasio, pero él me dice, Rubén, yo no puedo estar aquí todo el día porque cada vez entraban, ¿cómo se dice?, indigentes, malandros, le daba miedo que los podían agarrar ahí. De esta noticia, lo mencioné, nunca me imaginé que iba a tener como un rebote importantísimo lo que se anunció hoy. Y bueno, para mí es bonito esto, pues estar entre los mejores del mundo, personas, atletas que hoy en día están en la dirigencia de sus países, que yo los veía desde las películas, desde los videos, desde algún CD que podías comprar en los campeonatos mundiales juveniles para que pudieras presenciar las finales de los campeonatos del mundo, donde estos triunfadores están en el Salón de la Fama. O sea, creo que es muy bonito, pues, y que bueno, el primer venezolano en la esgrima, que espero no ser el último, espero que a futuro tengamos representación de estos chicos que estamos preparando para este salón y para el mundo, pues, y para las competencias, y que bueno, que ese sea trabajo de todo el país, pues, que sea un trabajo de un sistema que nosotros estamos preparando para que esto a futuro vaya avanzando, vaya creciendo, y eso es lo que queremos, pues, que esto motive a todas las personas, a todos los atletas. Y creo que en estos momentos, así como Yulimar lo ha hecho, que con sus resultados ha motivado muchísimo, creo que este triunfo del día de hoy le va a dar muchísima motivación a las personas, a los atletas, y que bueno, estoy viendo que le está dando muchísima alegría a la gente en Venezuela, a los atletas, a los familiares, a los amigos, porque están pendientes de la noticia y están comunicando, están escribiendo en su Instagram. Muchas felicitaciones he recibido, o sea, se siente, pues, el apoyo de todo un pueblo, de todas las personas que están detrás de los deportistas, y eso es lo bonito. Pues yo me siento muy orgulloso y de verdad que se me aguaron los ojos cuando me dieron la noticia, porque ante las situaciones difíciles, o sea, siempre me llega esos momentos bonitos que uno a veces quizás no se espera, porque claro, cuando yo estoy preparado por una competencia y logro el resultado es porque yo lo fui a buscar, pero en esta oportunidad se dio por todos esos logros que yo he obtenido en el pasado, ¿no? Y que llegó de repente para motivar, para ayudar y para seguir avanzando este equipo.
De la esgrima pasamos ahora a hablar de fútbol porque el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol europeo en pasar la centena de goles con una selección del viejo continente. Llegó a 101 goles con la oncena de Portugal luego de convertir doblete en el partido de la Liga de Naciones durante esta semana frente a la selección de Suecia. Cristiano está ahora a 8 goles de igualar los 109 que marcó el iraní Ali Daei con su selección. Además, le saca una gran ventaja a su más cercano perseguidor, Lionel Messi, quien tiene 70 goles con la selección de Argentina. Y finalizamos hablando de tenis porque este sábado se va a disputar la final en la rama femenina del US Open 2020 en la ciudad de Nueva York, donde la japonesa Naomi Osaka estará enfrentando a la bielorrusa Victoria Azarenka, quien dejó en el camino a la estadounidense Serena Williams para disputar una final sin atletas de Estados Unidos por primera vez desde el año 2016. En deportes desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado. Quien tiene el placer de saludarlos, Jonathan Olivares, y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. Y una información que revolucionó las redes sociales es que la actriz venezolana Cheryl Rubio hizo público su compromiso con su actual pareja, Shaz Wei. En su cuenta de Instagram, Cheryl colgó una fotografía donde se refleja frente a ella su amor de rodillas y con un anillo en mano, rodeados de globos y una mágica decoración. Le dije que sí al amor de mi vida. Es el texto que acompaña la publicación de la feliz pareja. En días pasados, la cantante había dejado saber que tomó la decisión de despedirse de México y mudarse a Nueva York junto a su novio, quien por oportunidades laborales eligió establecerse allí, y ella por ahora no posee compromisos con algún proyecto, por ello se aventuró a vivir en la Gran Manzana. Por otro lado, la venezolana Lele Pons se juntó con el puertorriqueño Guaina en el lanzamiento de su nuevo sencillo Se Te Nota, la melodía contagiosa con la que los artistas cautivaron a la multitud de fans que lo sigue. Fue coescrita y coproducida por los Honey Boo, Novid y Gale. El video fue filmado hace unas semanas en la ciudad de Miami y este sencillo es otro más del sello discográfico Interscope Records y Shot Studios. Recuerden que los detalles de esta y otras informaciones usted las puede obtener a través de nuestro canal en YouTube o en nuestra página web www.bpitv.com. Yo soy Mónica Velot y como siempre los espero la próxima semana.